Ahora sí. Buenas noches, gracias a todos por estar pendientes. Qué rico ver una dinámica donde estamos al tanto de lo que el Espíritu nos ha venido edificando y nos ha venido diciendo. Sí, utilizamos el pasaje de Filipenses, es verdad, sí había una tarea y es una tarea para hacer a diario. Quisiera como que entendiéramos que el tema es que yo puedo planear qué voy a pensar mañana. Ese es el punto. Yo mañana me voy a dedicar a pensar en esto, en esto, en esto. Entonces, algunas cosas las voy a planear y las voy a ejecutar ahí mismo. Es decir, las planeo pensarlas, las pienso y las ejecuto. Otras cosas, simple y sencillamente, estaré solamente reflexionando sobre eso. Si yo voy a pensar mañana sobre mi vida en los próximos 5 años, por colocar un ejemplo, pues obviamente solo los pensamientos estarán allí. No es que yo me vaya a poner a revisar cómo es el tema completo en 5 años y ejecutarlo de una vez. No, comenzaré a decir paso uno, paso dos y cada cosa es así. Cuando queremos sacar un grado universitario adelante, es probable que estemos pensando que hay que prepararse para presentar un examen de admisión, hay que prepararse para comprar los útiles universitarios, hay que prepararse para pagar el primer semestre, el segundo, el tercero y hasta el décimo, si, dependiendo las carreras que se opten. Y durante ese tiempo uno tiene que pensar en preparar qué es lo que necesita hacer para graduarse, porque no es solamente ver las materias, sino pensar en el grado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una persona cuando quiere lograr ese objetivo, cuando quiere llegar a ese punto, empieza a planear todo, a ahorrar los recursos necesarios, a mirar que tiene que trabajar y producir nuevos recursos para poder cumplir con todas las actividades a fin de lograr esto. En la vida espiritual no es diferente. Si yo quiero crecer en Cristo, yo tengo que planear en eso. Yo tengo una duda sobre, a ver, una duda sobre qué es, no va a dañar un tema futuro, ahora no se me ocurre una. Una duda sobre si el bautismo es o no es, pues sencillo, planeé usar tiempo para pensar en el asunto, revisar los textos bíblicos, hablar con personas que sean edificadas en el asunto y tratar de rellenar los criterios necesarios para llegar a una conclusión. Eso es un tema bien importante que debe hacerse de esa manera. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que es importante, es indispensable, es necesario que nosotros empecemos a planear en qué vamos a pensar. ¿Para qué? Sobre todo en esta época donde hay tanta crisis y tanta teoría conspiracional y tanta verdad de que hay mentira, tanta cosa que hay. Si yo no planeo mis pensamientos, todos esos pensamientos van a venir a mi vida. Si tengo mucho tiempo de ocio porque no estoy saliendo ni tengo que tomar el transporte ni nada de eso, yo tengo que planear qué hacer con ese tiempo, si no se va a perder entre las cobijas, se va a perder en internet, se va a perder en las redes sociales. ¿Sí? Si no nos somos tan intencionales como el Dios que es intencional. Así es de que habíamos dejado una tarea muy práctica y es que dentro de estos criterios que nos da el apóstol aquí en este imperativo de en esto pensar, eh, viéramos nosotros qué cosas buenas podemos ir pensando en estos días. Si mi negocio actual no está funcionando por las condiciones que hay, siéntese a pensar un rato en qué otra cosa puede hacer para hacerlo. Y eso está dentro de lo bueno, eso está dentro de lo justo. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que debemos hacer. Entonces, no solamente los temas que tienen que ver con nuestra vida biológica, nuestra vida física, sino acuérdense en que hablamos de la vida práctica. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de que el ser humano tiene una vida biológica, que tiene una vida emocional,
¿cierto? Que tiene una vida espiritual, que hay una vida laboral, que hay una vida académica, ¿cierto? O sea, que pareciera que somos una confluencia de vida, pero la que sustenta todo debe ser la vida espiritual, porque esa es la que guiará la forma de comandar las otras. Entonces, así como pienso en mi vida laboral, debo pensar en mi vida espiritual. Entonces, ese es un llamado. Eh, Acaba de contar un pajarito algo que yo quería decirles. Entonces, ¿qué es esto? Es un examen sencillo. No se trata de que yo voy a decir, en el mes de junio voy a pensar todo lo que es verdadero, porque hay uno que es el verdadero y el mes de junio no nos alcanzaría para pensar en él. Hay uno que es justo y el mes de julio no nos alcanzaría para pensar en él. Entonces, quiero que vean esto más bien del otro lado. Si usted está ocupando, si tú, Jairo, Vicky, Katy, Lorena que se disfraza de Ashley, José Luis Jr., Grace, si cualquiera están pensando, lo interesante es que si están usando un tiempo en pensar algo, piensen más bien si lo que están pensando casa dentro de alguno de estos criterios. Y si no casa, créanme que no vale la pena pensar. Alguien puede decir, es que yo pensaba si lo que esa persona hizo conmigo es justo o no es justo, si me trató bien o no me trató bien con justicia. No, de eso no trata la justicia. Déjenme decirles que lo que trata la justicia es de pensar si lo que Dios libertó en la cruz está siendo comprendido por los que me rodean o no. Está siendo comprendido por mi propia persona. Si yo estoy creyendo realmente que la ley del pecado ya fue quitada de mí por una obra de justicia que cumplió Cristo o no, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es interesante. Entonces, si dedico tiempo a pensar cosas, yo tengo que ver si encajan dentro de esto. No estoy hablando de aquellas cosas como, perdón, yo me explico. Miren esto, hay gente que me dice, no, lloro por la mañana a ver qué cosas me coloco del ropero. No, créanme que ese es un mal uso del tiempo y del pensamiento. Si somos justos con todo esto, tú en tu ropero debes tener la ropa que tú puedes usar, la cual no te va a ser irreprensible, no va a causar malos pensamientos en los demás, no va a generar ningún tema, que te envidien, que te veas bien. Bueno, hay gente que se coloca una camiseta de esqueleto y se ve muy bonitos, se ven muy bonitos, entonces, pues de malas. Es un tema de diseño, ya no hay nada que hacer. Pero si tú tienes que orar para pensar, ¿cierto? Si te colocas algo de lo que tienes en tu ropero o no, quiere decir que lo que está en tu ropero no es apropiado. Entonces quiere decir que compraste algo que tú no deberías usar. Entonces, deséchalo. Entonces, mira que no es usar el tiempo para eso, sino tiempo para cosas que tengan que ver con la vida. Sé más sabio cuando uses tu dinero, cuando vayas de compras. Compra las cosas que sean prácticas, que sean buenas, ¿cierto? Y si tú tienes un buen recurso y tienes unos buenos ingresos, no está mal darse el gusto en el saquito que querés comprar, todos los zapatos bonitos, más finos que los que habías tenido. Eso no está mal. Eso no te hace ni más, ni te hace menos, ni te hace más bendecido, ni menos bendecido. Absolutamente nada. Lo único es que sé sabio en el asunto de cómo usar las cosas. Entonces, esto del pensamiento tiene que llevarnos a tomar decisiones y son decisiones que tú vas a tomar. Por eso les decía, no porque ustedes usen el pensamiento para decirle, Señor, es que ese es el hombre con el que yo me tengo que casar, sea un pensamiento que case dentro de esto. Déjame decirte que las decisiones de matrimonio son de personas. Y cada persona, si tiene un fundamento claro en su vida y el espíritu está en él, va a mirar algunos criterios en la otra persona. Y no obrar para que una persona haga, sino para que una persona cumpla los criterios que tú tienes. Las damas, hombre, a Dios tu vida le costó, las damas solteras, ¿no? Las casadas no se me vayan a emocionar. Las damas solteras, las que están solas, sin pareja,
Dios invirtió su vida hasta la última gota de sangre por ti. Tú no vales menos que eso. Cualquier hombre que venga a tu vida tiene que invertir lo mismo o no está a la altura de Cristo. Y si no está a la altura de Cristo, es que no ha comprendido que hay una medida del varón perfecto. Entonces, dedícate a pensar quién eres tú, cuánto vales, y eso también es valioso. Porque estás reconociendo el diseño de Dios en tu vida, estás reconociendo lo que Dios depositó en tu vida. No eres cualquier vasija. Eres una vasija que porta una vida preciosa. Y si tú eres más consciente de lo que es tu vasija, de lo que es tu cuerpo, de lo que son tus emociones, tú vas a dejar de perder tiempo pensando en cosas que no tienes que pensar y te vas a ubicar. Lo digo en general no por las mujeres que estén aquí, sino en general por las mujeres, porque a veces son más sensibles. Aunque hoy en día les cuento que yo he tratado con algunos hombres que ni para qué les cuento que uno dice, pero rayos, ¿dónde quedó el concepto de hombría? ¿Dónde estaba esa persona cuando definieron qué es ser varón? Entonces, hay mucho de eso, pero pues yo hasta ahora me estoy dando cuenta de lo que significan las 5 letras de varón. Espero que sean 5, si no contamos la tilde. Las 5 letras de varón, cada día lo comprendo más, porque cada día dejo de compararme con los referentes que no son y me comparo con el referente que me tengo que comparar. Si te quieres comparar a alguien, compárate con Cristo. No te compares, es que mire la pastora Janet cómo enseña de bonito, ¿no? La pastora Janet puede enseñar muy bonito. Eso se lo dio el Señor a ella. ¿Y qué te dio a ti? Porque Dios no fue el que dijo a este le quitamos, no. Él te dio una porción de vida que tú tienes en el espíritu que tiene la misma cualidad y calidad que la que tiene cualquier persona que haya nacido de nuevo. Entonces, tú tienes que pensar es con eso hacia dónde vas a ir. Entonces, el pensamiento forja nuestro carácter, el pensamiento forja nuestro destino, nuestras decisiones, nuestro meditar, nuestro pensar va creando conceptos, va creando criterios, va creando ideas. Todo esto se hila. Cuando hablábamos de la fábrica de pensamientos, veíamos cómo un pensamiento, una idea se va hilando, 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 y a la medida en que la meditamos se forma como un concepto, y ese concepto forma principios, y esos principios son los que actúan cuando decidimos. Oye, ¿por qué no nos quedamos con las vueltas? Automáticamente tú dices desde tu interior, sin pensarlo mucho, olvídate, eso no está correcto. Las vueltas hay que devolverlas. Oye, podemos decirle que nos facture más. No, eso no es correcto. Oye, que es que si tú no me pagas, yo no te hago el pago de la factura, pues no me pagues. O sea, son cosas que nacen desde adentro, pero cuando yo empiezo a dudar si yo hago la triquiñuela o no la hago, ahí hay algo que no está funcionando bien y es en lo que nosotros tenemos que cambiar definitivamente. Una de las grandes cosas que decíamos es que cuando termina este pasaje, el apóstol le dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, ¿cierto? Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces mira que el Dios de paz no es, Señor, dame paz en esta decisión. Yo sé que voy a hacer un crédito que no puedo pagar, pero si tú me das paz, yo lo hago. Hombre, eso no tiene sentido. Eso no es fe. Eso es una torpeza. Perdónenme la expresión que puede sonar duda, pero si vamos al idioma castizo, es real, es una idiotez. Es un tema que no tiene fundamento, que carece de todo estructura de sostenimiento de la idea. O sea, no lo pensaste. ¿Cuántos créditos no nos hemos metido que no lo pensamos? Con mi esposa tenemos un dicho y nos reímos muchísimo porque le digo a mi esposa, pero es que ahorita no podemos comprar eso. Entonces ella me dice, yo tengo 1.000 pesos en la casa. Y, 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 y es verdad, tiene los 1.000 pesos en la casa. 1.000 pesos aquí son significativos. Vemos eso. Al ratico pasamos al otro lado y decimos, ay, pero esto también lo necesitamos. Y mi esposa dice, acuérdate que yo tengo 1.000 pesos en la casa. Pues resulta que con esos 1.000 pesos compramos como 5 cosas de a 1.000 pesos cada una. No hay sentido común. Eh,
el apóstol enseñaba con su ejemplo. Cuando él decía, mediten y piensen en esto y miren cómo yo actúo, él lo que le estaba diciendo es, yo pienso, planeo qué voy a pensar en toda esta semana, yo sé qué me voy a dedicar, cuál va a ser mi intimidad con Dios, qué es lo que yo voy a estar orando, por quién voy a estar orando, hacia dónde me dirijo en la próxima ciudad, cuánto tiempo me queda en esta cárcel, cuánto tiempo me queda de vida. Todas esas cosas las vivió el apóstol Pablo. Y su vida respondía a lo que él pensaba y a lo que él creía y a lo que él tenía en su interior. Y era coherente. Y eso lo llevaba a decirle, oye, lo que en mí tú escuchaste y tú percibiste y tú viste de mí. Entonces, lo que estaba diciendo él, mi vida es consecuente con mis pensamientos. Y eso no es que el apóstol Pablo se lo hubiera inventado, sino que los pensamientos, los pensamientos nos llevan a actuar, nos llevan a un plano de conducirnos o comportarnos de cierta manera. Y esa es la segunda parte que vamos a ver, planeando la vida espiritual, la conducta. Si ustedes se acuerdan, en Proverbios 23:7 hay un proverbio que muchas veces decimos o repetimos, que dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón. Miren dónde piensa, ¿no? No está pensando aquí. El pensamiento en su corazón. Eso es muy importante. Y cuando digo corazón no estoy hablando del cosito este que palpita aquí porque ya nos dimos cuenta que no era eso, ¿no? Corazón es el punto más adentro del ser interno. O sea, es lo más profundo del ser interno. Es como si pudiéramos decir, vamos a llegar hasta el fondo de la olla, sobre todo cuando la olla tiene frijolitos o eso, que uno llega hasta donde está la peguita del arroz. Entonces, cuando ya llegas al fondo y ya has raspado todo, eso es el fondo, ese es el corazón. Entonces, en lo más profundo. Entonces, porque cuál es en su pensamiento, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Los pensamientos tienen mucho o todo que ver con la forma en que nosotros nos comportamos. Por eso no es el valiente el que lo expresa, sino el que lo es. Porque cuando haya una situación donde se requiera valor, el que es valiente será valiente y el que no lo es, por más hablador que sea, no lo es. Punto. Entonces, eso es lo que más tiene que decir. Y una de las formas de comportamiento más complejas, ¿saben cuál es? ¿Alguien me da una pista? ¿Cuál es la forma más compleja de conducta? Cuando hablamos. Esa es la más tremenda de las cosas. A mí me encanta, a mí no me gusta mucho Eddie Murphy en sus películas, él es un actor cómico, pero hay una película particular que se llama Mil Palabras y resulta que a él le quedan 1000 palabras para decir, pero es una expresión. Hay un árbol que tiene hojas y cada vez que él dice una palabra, por ejemplo, ahí dije dos, caen 2 hojas del árbol y al árbol no les nacen más hojas. Y cada vez que él habla, caen hojas del árbol. Y cada vez que van cayendo hojas del árbol, él se va sintiendo enfermo. Es decir, en la medida del que usa las palabras y se le agota la vida. Entonces, parece irrisorio, es bien cómico el tema, tiene una lección muy bonita, pero es muy común escuchar expresiones, oye, es que hablé sin pensar. ¿Sí? ¿No han escuchado eso? Es que hablé sin pensar. Déjame decirte, no sucede así. No fuiste consciente, pero fue en tu pensamiento donde se formaron las ideas que salieron por tu boca. Eso es automático. O sea, si tú tienes sembrado algo que está en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, rápidamente en tu mente va a aparecer una idea con la que respondes. Por eso es que los psicólogos hacen esas pruebas de muéstrame el dibujo y dígame qué ve, lo primero que se le venga a la mente. ¿Por qué? Porque eso descubre quién es la persona. Miren que es un ejercicio simple.
Entonces le muestran una mancha de tinta y ¿eso qué es? Entonces alguien dice, eso es un Mustang, ¿cierto? Y el otro dice, no, eso es un burrito. Entonces ya sabemos qué va a comprar de vehículo cada uno. No, mentiras, estoy especulando. Pero esa idea primaria que aflora y sale por la boca, eso es lo que hay en el corazón de la persona. Entonces esa expresión es que hablamos, es que hablé sin pensar, eso no existe, déjame de decirlo. Eso estaba en tu corazón. Eres un inconsciente para hablar o no te importa cuando hablas. Y es más, ¿han escuchado esa otra expresión también? Es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle lo que tengo que decirle. Eso también, eso de, y se pone en la postura más honesta, no es que yo soy muy honesto, yo no soy hipócrita, yo no tengo pelos en la lengua. Hombre, con nuestras palabras podemos matar a una persona, podemos acabarla con nuestras palabras, podemos desarmarla, podemos desbaratarla, podemos desautorizarla con nuestras palabras. Entonces, creo que ahí ver eso. O la otra que es más elegante, ¿no? Es la más moderna. ¿No? Es que esa persona no tiene filtro cuando habla. Todas esas cosas son mentiras. Salvo que una persona tenga un desequilibrio mental, una desviación, alguna cosa rara, de pronto mi hija me rescata o Grace me rescata o mi esposa me rescata. Pero salvo que uno tenga un cable desconectado, eso no sucede. ¿Por qué? Porque hay un ser interior que es inteligente, que siente, que tiene voluntad, que todo esto, pero a veces lo hacemos sin ser conscientes. Mi esposa, más bien yo la molesto mucho a ella diciéndole que hay veces no somos conscientes del entorno. Yo molesto mucho con eso. Mis hijos, sobre todo Danielita, porque eso es muy reciente, es como de 5 años para acá, digo, hombre, no son conscientes de su entorno. Van y se parquean ocupando 2 parqueaderos. Eso es ser inconsciente, no estar pendiente de que, oye, si yo ocupo 2 parqueaderos, una persona va a quedarse sin parquear. O lo peor de todo, si me llega otro inconsciente que tiene un carro más grande y más fuerte que el mío, se va a parquear, va a abrir la puerta y me va a golpear el carro. Entonces, ser conscientes es muy importante. Tal vez Santiago lo expresaba de una manera más bonita y lo voy a leer así. Quiero que se ubiquen en el libro de Santiago en el capítulo 1 y que miren el versículo 26. Si alguien lo tiene, por favor, dígalo. Santiago 1:26. Ok, aquí lo tengo. Léelo, por favor. ¿En alguna versión particular? Te voy a La leer que... en Reina Valera. Listo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Wow. También la tengo en nueva traducción. Léela en otra versión. Interesante. Con eso lo vemos en otra versión. Ok, la nueva traducción dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Qué interesante. Miren esto. Miren esto para que entiendan el contexto del apóstol. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se está diciendo mentiras a sí mismo y su religión es vana. Se lo voy a poner de otra manera. Si alguno tiene principios y creencias muy arraigados y no refrena su lengua, no solo se está engañando a sí mismo, sino que su sistema de creencias no sirve. Qué tremendo impacto tiene abrir nuestra boca.
podríamos decir que un hablador, hasta el pensar que cree en Cristo, se le vuelve un engaño para sí mismo. Si es un hablador, y espero que me entiendan la expresión hablador, ¿no? Nuestro primer esfuerzo y gran esfuerzo y tremendo esfuerzo para hacer nuestro plan de vida práctica en el Espíritu y poner atención a esto, decimos que somos ministros de Dios y poder ministrar o administrar nuestra conducta. El primer esfuerzo para administrar nuestra conducta y planearla es determinar qué debemos decir. Si tú logras determinar qué debemos decir, tú eres un santo. Y créanme que no lo digo así, literal. Santiago 3:2. Permítanme les leo. Permítanme les voy a leer un pasaje más amplio. Que me acordé del capítulo de Santiago. Déjenme leerle, ténganme paciencia y yo les voy a leer una parte de Santiago y con eso vamos a atender. Si vamos viendo, este tema de hablar es un tema bien importante, bien relevante. O sea, nosotros podemos dañar con nuestras palabras cualquier buena intención que tengamos. Pero también podemos hacer con nuestras palabras que toda intención sea buena. Miren esto, voy a leer un poquito desde el 3 en el 1. Ténganme paciencia, voy a leer. Yo creo que voy a leer por ahí hasta el 12 de ese capítulo nada más. Y dice así, el registro bíblico dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Como que me está diciendo aquí es, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, si tú no eres maestro y no estás claro en lo que vas a hablar, mejor no seas maestro, porque eso va a ser de mayor condenación, porque vas a terminar hablando cosas que no son. Porque todos, y miren esto tan interesante, todos, no unos, no los menos santos, no los nuevos, no los viejos, no los jóvenes, no las mujeres, no los hombres, no, todos, porque todos ofendemos muchas veces. A veces es inevitable pasar un mes sin ofendernos. Así seamos pareja, así seamos compañeros de trabajo. Y casi todo eso se da por algo que decimos. Le hacemos una broma en mal momento, qué sé yo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, si tú con lo que dices no dañas a nadie de los que están a tu alrededor, tú eres perfecto. Y si tú eres capaz de dominar eso, tú eres capaz de que tu cuerpo se refrene. O sea, es increíble, pero hay discusiones en las que uno se mete, en las que uno tiene que parar un momento y escuchar a la otra persona y uno no es capaz de parar. Uno quiere seguir con su argumento y seguir y seguir y seguir y seguir hablando. No es capaz de refrenar su lengua. Y a la final uno después se devuelve y dice, yo no escuché siquiera lo que la otra persona tenía que decir. Yo sé que eso me pasa a mí y por eso nadie coloca cara de sorpresa. No, debe ser que no colocan cara de sorpresa, es porque no les estoy viendo la cara. Más bien, solo veo los nombres. Y miren esto que dice en el 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Qué tremendo ejemplo. La palabra no necesita que nadie le explique. Ustedes han visto que al caballito le colocan una cosa aquí, en el hocico. De esa cosa lleva una rienda que es el freno. Y con eso lo jalan un poquito y el caballo frena. Y si lo torcen para un lado, el caballo torce para ese lado.
El freno está en la boca. Si nosotros queremos decir que somos gente madura en el Señor, vamos a aprender a refrenar lo que decimos. Mirad también las naves, aunque tan grandes. Cuando dice naves, no son espaciales, no es el halcón milenario, ni tampoco la de Star Trek, que se me olvidó cómo se llama, la Enterprise. The Enterprise. Está hablando, aunque sería lo mismo, el mismo ejemplo, un avión o eso, pero para la gente de ese tiempo las naves eran los barcos. Si estuviéramos hablando en este tiempo, podríamos estar hablando de los grandes Boeing, los 727, podríamos estar hablando de un crucero. Imaginen esos cruceros tan bonitos que uno ve en las fotos, que algún día aspiro poder llevar a mi esposa para verlo con ella en vivo y en directo, pero... Y a mi hija. Y mi hija tiene un esposo que la ama mucho y la va a llevar. Entonces, Y al nuero. Entonces, esas naves grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Un pequeño timón gobierna una gran nave. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ya ahí está usando una figura literaria. Lo que está diciendo es que con tus palabras tú puedes iniciar una pelea. Pero si hay una pelea, con tus palabras también puedes terminarla. Mi esposa usa mucho un proverbio que hay que dice que la palabra blanda aplaca la ira. La palabra suave, la palabra dicha con entendimiento, con sabiduría, con sobriedad. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así le dice Santiago. La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús decía, oigan, es que lo que contamina no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. Y adivinen de dónde salen las palabras. Salen del interior del cuerpo, por nuestra boca. Por eso es que aquí Santiago hace referencia a eso. Y dice que eso es lo que contamina todo el cuerpo. O sea, lo que tú dices te contamina. Entonces, miren qué tremendo. No solamente las palabras mal usadas ofenden, sino que las palabras mal usadas nos contaminan también. E inflama la rueda de la creación. Entonces, miren que no arrastramos solamente nuestra vida, sino la rueda de la creación. Todo lo que nosotros alcanzamos a tener como área de influencia. Y si es todo lo que alcanzamos a tener como área de influencia, es por eso que él lo llama infierno ahí. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es una tremenda alegoría la que hace Santiago aquí sobre la lengua. Con ella, o sea, con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo.
Creo que la palabra habla por sí sola y tal vez añadiendo y cada vez con más temor palabras a esto, lo que está diciendo Santiago en esta última parte es que cada cosa da de su propia naturaleza. Si la naturaleza del agua es ser amarga, siempre será amarga. Y si es dulce, siempre será dulce. Es natural en la naturaleza. Si siembro una higuera, pues va a producir higos, no va a producir otra cosa, conforme a su naturaleza. Si siembro un olivo, me va a producir aceitunas mejor, aceitunas, de acuerdo a su naturaleza. Si lo que está sembrado en mí es el espíritu, lo que yo produzco es vida del espíritu. Porque el espíritu es vida, porque es el espíritu de Jesucristo. Y Jesucristo es vida. Por eso la muerte fue vencida, para que la vida tomara lugar en nosotros. Tenemos que dejar de escudarnos y responsabilizarnos. Más bien, tenemos que dejar de escudarnos en esas viejas frases que desvían la atención de nuestra verdadera responsabilidad. Tenemos que dejar de excusarnos de nuestra verdadera responsabilidad en lo que decimos. Déjenme decirles, tenemos toda la responsabilidad de nuestras palabras. Algunos pueden decir, es que yo soy así. Es que yo soy mal hablado, es que yo hablo brusco, es que, déjame decirte, si tú naciste de nuevo, tú eres una nueva criatura. Algunos me van a decir, pero es que mi padre era así, mi abuelo era así, mi tatarabuelo era así, pero resulta que ellos no tuvieron la genética que tú tienes. Y Dios te engendró a ti desde su espíritu en tu espíritu. Y ahora tu Padre es Dios. Si tú tienes esa nueva naturaleza, deja de echarle la culpa a las generaciones pasadas y toma tu lugar de responsabilidad como hijo de Dios. Esto es extremadamente duro. Santiago es más bonito como lo dice, pero lo que está diciendo es esto. Entonces, si hay una persona de mal genio, déjame decirte, no es consciente de que ha nacido de nuevo. No es consciente de su interior. No es consciente de su entorno espiritual. No es consciente de quién lo habita. Porque una cosa es ponerse de mal genio y otra cosa es vivir de mal genio. El que vive de mal genio tiene un problema en su interior porque la naturaleza del espíritu, que es la misma de Cristo, no está siendo manifestada en esa vida. Entonces es probable que sea una persona salva, es probable, no digo que sea una persona salva, que haya nacido de nuevo, pero nunca creció en su vida espiritual, porque nunca fue intencional en ese crecimiento, que se hiciera consciente en su entendimiento, de manera que siendo abierto el conocimiento de Cristo pudiera penetrarlo al punto de que su alma fuera perfeccionada y transformada. Cuando tú dices, es que no puedo dejar este pecado, en eso estás diciendo verdad, pero sería más bonito que digas, es que no quiero dejar este pecado. ¿Por qué? Porque la ley del pecado ya no te gobierna. Si quieres hacer eso, es porque tu alma lo desea y tú estás dejando que tu alma sea gobernada o por un deseo de tu cuerpo o por un deseo de tus emociones. Pero nunca un deseo de Dios. Por eso la Escritura aclara, Dios no puede ser tentado, pero Dios tampoco coloca tentación a nadie. Así es de que si somos tentados es de nuestras propias concupiscencias. ¿Cómo es que se dice, amor? ¿Concupiscencias? Yo siempre lo digo mal. De sus propias concupiscencias, es de sus propios deseos, de sus propios aspectos de ideas y principios preconcebidos que tienen, que no son los del espíritu. Qué tremendo esto de planear las cosas que tenemos que decir.
Qué tremendo esto de ver lo que dice acerca del caballo, lo que dice acerca de eso. Miren, es evidente que cuando no podemos callar o cuando necesitamos imponer un pensamiento, tenemos un problema de orgullo. Si yo no puedo escuchar, es porque mi orgullo está fuera de control. Si yo no permito escuchar a otra persona, es porque mi alma está fuera de control. No tiene gobierno en sí misma. Si yo puedo ser pausado y mido con detenimiento qué voy a decir y procuro decirlo de forma que edifique, exhorte, construya en la otra persona, voy a garantizar algo, que la relación va a mantenerse en el tiempo y que esa persona, la próxima vez que yo le hable, me va a escuchar. Pero si yo me pongo a debatir, a discutir, y si soy religioso, cojo con la Biblia y le digo, pero es que aquí dice la palabra, y es que usted tiene, y es que usted no hizo, y es que usted tal cosa. ¿Usted piensa que esa persona va a querer volverme a hablar? Es que me trae ese Dios que lo único que hace es castigar y criticar. ¿Sí ven cómo contaminé con mi actitud, con mi conducta, con mis palabras? Y contaminé no solamente mi vida, sino que deterioré la imagen de Cristo y contaminé a mi entorno, todo el contexto de la creación que estaba a mi alrededor. Esas pasiones desbordadas con animales y esas pasiones desbordadas con elementos antinaturales y todo esto en cuanto a las relaciones son almas en gobierno que han empezado a manifestar con su boca sus deseos y lo justifican a través de una aceptación pública. Pero hay algo dentro de cada hombre nacido de nuevo, dentro de cada mujer y varón nacido de nuevo, y es que hay una conciencia espiritual que siempre estará diciendo, oye, eso no es correcto. Y tú puedes acostumbrarte a saltártela a tal punto que aunque lo escuches, ya pasas desapercibido. Y eso es lo que se llama una conciencia cauterizada. Porque le das prioridad a tu deseo expresado que a ser sobrios en la madurez y responsabilidad que tenemos con lo que decimos. Uno podría decir de manera práctica, un primer paso para refrenar nuestra lengua en cualquier escenario es aprender a escuchar. Si yo aprendo a escuchar, es un ejercicio interesante que me estoy muriendo de ganas por dentro de decir algo, pero empiezo a decir, no, voy a escuchar callada y pasadamente. Voy a meditar y voy a ver si logro aportar algo de valor que ayude a la edificación de la otra persona. Así es de, ¿cómo podemos detenernos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podemos detenernos para no hablar más de la cuenta? En una charla acalorada, ¿cómo podemos detenernos? Muy interesante la pregunta que haces. ¿Cómo podemos detenernos para no hablar más de la cuenta? A ver, Judith, contéstanos. ¿Cómo podemos detenernos para no hablar más de la cuenta? No tengo nada contra ti, solo que quiero que participes.
¿Cómo podemos detenernos para hablar, Para no hablar, para no para no hablar hablar, más de la cuenta. escuchando, Escuchando. escuchando? Ok. Eh, ¿Cómo lo haces tú, mi Lore? Porque el pastor estaba diciendo ahorita que el orgullo nos hace hablar y no queremos escuchar. Entonces, mi Lore, ¿cómo podemos detenernos para no hablar más de la cuenta? Pues yo pienso que la mayor parte de uno, bueno, que hace callado o si hay una oportunidad de cambiar de tema. Cambiar de tema. Ok. Viviana, la amiga de Angie. Bueno, pues algo que yo practico es como ponerme en el lugar del otro, pues eh, a veces yo misma me sentiría incómoda si me hicieran ciertas preguntas o ciertos comentarios, entonces trato siempre como de como aplicar, no hagas lo que no, o sea, lo que no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, entonces trato de ponerme en el lugar del otro para no como decir cosas indebidas o demás. Perfecto, mi Vivi. Allí la familia Capis, no sé quién está alzando la mano, si Vivi, si Katy o si Ruki. Tienen la palabra. Vivi quiere hablar. No, Ah, yo. bueno, listo, mi Vivi. Hágale pues. No, eso fue Katy. No, O Rookie, pero ¿a quién le tocó? estamos debatiendo de, pues como cada uno tiene un pensamiento diferente. En mi caso, no sé si suena muy religioso, pues no sé, cuando uno ya comienza como a conocer más el tema de Cristo, pues pensar en su momento, y no sé si el pastor me dice si estoy mal, pero pensar en el momento, pues cómo actuaría Jesús. No, pensaría yo, ¿cómo reaccionaría? Pues en mi caso yo lo he hecho, ¿cómo reaccionaría Jesús en medio de esta situación, Dios mío? Y lo otro es, si hay un pensamiento como orgullo, si hay algo que yo identifico que no está bien, pues tratar de callar y llevarlo a la cruz en ese momento, no sé, aunque las emociones, como le digo, suena muy religioso, pero a veces las emociones nos ganan. A eso me refiero, que a veces las emociones son tantas, ¿no? Que uno quiere poner su punto de vista. Alguien en algún momento, ya te doy la palabra, hijo, en algún momento estaba yo hablando con alguien y alguien no me escuchó, me dijo, es que la razón es esta, sin escucharme. Entonces yo le dije, tú quieres tener la razón. Tú siempre quieres tener la razón y cuando uno quiere tener la razón por encima de otra persona sin escucharla, no va a entender. No va a entender y no va a querer aceptar razones. Es muy complicado cuando una persona quiere tener siempre la razón. Efra. Soy yo. Ok, mi Angie hermosa. Bueno, pues yo no sé, algo que a mí me detiene o me ayuda a frenar, pues son las niñas, porque de alguna manera sé que como padres somos responsables delante de Dios del ejemplo que les estoy dando y de alguna forma mostrar a Cristo principalmente aquí en la casa, entonces pensar en las niñas o mirarlas me detiene, me apaga el fuego. Ayer me iba a pegar, pero ella aplicó eso. No.
es broma. Para este video que está siendo grabado es Y broma. monitoreado. Suegrita, de verdad es broma. Yo no le pego a todo. Podríamos decir que el amor es algo que ayuda a detener la emoción. No, el amor no te ayuda a contener eso, porque si por amor tú deseas tener la razón, tú puedes hasta gritar y todo lo puedes hacer por amor. Laurita Vanegas está diciendo la respuesta amable, calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Eso está en Proverbios 15:1. A mí me llamaba mucho la atención el proverbio que Willy, el pastor, comentaba acerca del caballo. Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no pone la rienda en el cuello? ¿No? Si uno lo pone en el cuello, pues uno jala para la izquierda y tiene que ir para la izquierda. Es como de pronto lo natural. Pero pensando en eso, los animales por lo general son tercos, ¿no? Y quieren hacer lo que quieren. Entonces, si lo pones en la boca te da dirección. Lo mismo está hablando aquí, que lo que nosotros hablemos, proporcionamos una dirección. La forma como contestemos produce una dirección de vida. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a veces la persona se queda en silencio y es indiferente, y eso tampoco es. O sea, es bueno uno a veces sí callar, ¿no? Pero la actitud de ese silencio lo determina todo. Si es un callar ya no me importa lo que tú digas, haga lo que quiera, diga lo que quiera, ya no me interesa, y no escucho y me quedo en silencio, pues eso tampoco es. Nosotros estamos llamados siempre a una reconciliación en medio nuestro. Entonces, eh, la, la palabra, la respuesta amable, como dice Laurita, o bueno, como dice el proverbio, es muy cierta. Pero también algo que a mí siempre el proverbio que le decía a mi esposo, que lo estaba comentando ahorita, es si él está en un tono alto, yo hablo en un tono bajo. Siempre es así. O él conmigo o yo con él. Aunque ya después de 33 años ya nos conocemos tanto los trapitos que ya nos conocemos cuando estamos de mal genio y huya. Pero la palabra así, bajita, sin el grito, sin el yo te lo dije, ¿por qué hiciste eso? Sino más bien decir sí, pero yo en algún momento te expresé que esto iba a suceder. En las dos respuestas es la misma, pero el tono y la actitud es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese silencio que es indiferente y que más bien es hiriente, que es una indiferencia agresiva, es una indiferencia de no me importa lo que digas, a ese silencio de honra, de considero y estoy pensando lo que tú estás diciendo. Habemos personas que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y reiteramos y reiteramos y reiteramos y volvemos al tema y volvemos al tema después de pasado unos días, yo te lo dije, yo no sé qué. Eso también hay que tener cuidado, mis hermanos. Lo digo a más porque la mayoría acá son mujeres, pero obviamente para el hombre también. El hombre a veces es reiterativo en las cosas. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso. ¿Qué opina Casey? Bueno,
Bueno, a mí, yo estaba pensando acá, y pienso que todas las respuestas son válidas en lo que han dicho. A mí me funciona, pues hablando ya como de lo que le funciona a cada uno. A mí me funciona estarme callada. O sea, yo suelo ser ese algodón, ¿no? Que a nosotros nos enseñan una historia acerca de la piedra y el algodón, entonces, o del huevo y el algodón, no recuerdo bien total. Algo Y yo blandito. suelo convertirme, sí, sí, algo duro y algo blando. Eso. Yo suelo convertirme en esa posición blanda y, y esperar que los ánimos estén más tranquilos y luego conversarlo. Yo sé que suena como idílico, pero realmente así lo hago. Yo también pienso que esto es complejo también porque, bueno, va el tema de los temperamentos de cada uno, de las personalidades. Y bueno, a algunos se nos facilita dado a nuestro temperamento, como a otros que son más sanguíneos, más impulsivos, pues es un tema complejo. Gracias, Hazel. Sí, creo que es muy importante. El otro, parte blanda, creo que me afirmo pues el proverbio que comentaba Laura, y eso es lo que pues a mí en mi experiencia me ha servido para detener una discusión o no, que no prosperen la discusión pues más allá. Gracias, Hazel. Efra, a Angie la frena un poco las niñas. ¿Qué te frena a ti? Pregunto algo. Ahorita estábamos ¿Aló? estábamos Es que se me fue hablando la de eso. conexión. Estoy probando, sí. Te interrumpí, mi Hazel. Bueno, No, se me cayó la conexión, pero ya, no, ya está todo bien, ya supe que está hablando Efra ya. No hay problema, prosigue. Ok, sigue. bueno, yo estaba aquí al lado de Angie preguntándole, bueno, ¿qué me frena a mí? Pues, definitivamente las niñas no son, porque, no sé, pues, pero una de las cosas que a mí me frena es pensar en mi responsabilidad como esposo. O sea, cuando estoy con Angie estamos en una discusión por encima de, no sé, de los sentimientos, porque a mí los sentimientos no me frenan, es como mi responsabilidad. Hay veces, una de las cosas, a modo de testimonio, una de las cosas, cuando comenzamos, no teníamos más o menos como 6 meses de casados. Los primeros meses fueron muy difíciles por la diferencia cultural, por la diferencia, muchas cosas. Yo vengo de Valledupar, a mí el arroz me gusta con ajo, a ella no le gusta el ajo. Y No me gusta. no te gusta Valledupar, sí le gusta. Y hemos llegado a un punto neutro, así como... Y estábamos en una discusión y yo estaba como hablando con Dios. O sea, de mi punto de vista, yo tenía la razón. Era como una discusión era como, Señor, pero es que yo tengo la razón. Y ella es la que falló. Y Dios como, ves y búscala, ves y búscala. Entonces era literal, o sea, era como las personas, yo salía a caminar y las personas me veían como hablando con alguien ahí, pues, yo iba caminando y Dios me decía, búscala, ves, búscala. Y yo le decía, pero no, es que no es, yo no soy el culpable. Y sentí al Espíritu Santo diciéndome, no eres culpable, pero eres el responsable. Cuando yo quedé así como, ¿what? Y somos los responsables, o sea, cada uno de nosotros, aunque muchas veces en nuestro contexto de la conversación o de la dificultad que tengamos, no seamos los culpables de la situación,
Dios nos ha dado la responsabilidad de actuar conforme a quien es Él por encima de las circunstancias. Y obviamente ella, y yo pues medio así como asustado, no amor, Dios me habló. Hablemos, por favor, ya hablemos. Y fue como una impresión y desde ahí pues, ha sido como una verdad en mi vida y Angie pues aquí es testigo de que muchas veces aunque he fallado o ella ha fallado, lo que sea, siempre tenemos, no, aunque no seamos culpables, somos los responsables de ir y buscar la reconciliación, de hacer lo correcto. Esa es como una premisa que tengo respecto como esa parte de hablar y esto. Y de estar Gracias, hijo. con los demás. Gracias. Danielita. Bueno, yo desde que soy muy pequeña he trabajado en muchos equipos de trabajo, donde normalmente hay personas que son un poco más adultas que yo, que me han puesto en cargo de algunas funciones y desde que soy, bueno, cuando era bien chiquita tenía un cierto, un cierto impulso de hablar, tal vez no de la manera menos adecuada, porque soy como una persona muy apasionada, entonces digo las cosas de manera muy directa y todo ese tema. Entonces, desde que he sido pequeña, eh, siempre me dijeron como tú tienes que ser muy cuidadosa en la manera pues en la que hablas con los demás. Y hubo una vez que mi mamá me dijo como tú quieres llevar el amor de Dios a todo el mundo, ir a misiones, ir a naciones y hacerlo, pero no puedes hacerlo en tu propia casa ni con tus propios equipos. Entonces, como, ¿en qué estás? Entonces, ese fue como el primer punto para ser consciente de eso. Y bueno, yo sé que muchos no me conocen, pero hace muchos años, o tal vez menos de los que quisiera admitir, no manejaba muy bien la comunicación y hasta el día de hoy hay algunas cosas que me cuestan porque soy sumamente práctica en algunas cosas y en otras soy tan franca que puedo ser cruda al extremo. Entonces, digamos que ese proceso como de tener personas a mi lado que me dijeran como no señalarme los errores, sino señalarme como oportunidades de cambio como para mi propio bien y porque yo era consciente de que ese era como un fruto que se iba a mostrar en el momento en el que Dios como que fuera transformando y creciendo en mi carácter en esa área. Entonces, como que el ser consciente de eso fue como el primer paso, como de saber que necesitaba realmente trabajar en ello. Y eso fue algo que se fue formando y hasta ahora se sigue formando. Entonces, cada vez que tengo como una sensación de empujar al mundo por delante, comienzo a pensar como en ser consciente, ¿no? Como yo me he convertido en una persona mucho más relajada de lo que era hace unos años, pero mucho, 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 mucho. Entonces, ahora para mí es mucho más sencillo ver estos escenarios como estas situaciones de conflicto como algo más tranquilo, como esto es algo que tiene que pasar, esto es algo con lo que nos tenemos que enfrentar y pues yo puedo sacarlo mejor, incluso aprendí a hacer bromas en medio de eso y ha sido o sea, como un punto de solución para muchas cosas con mi esposo también, ¿no? Porque esto es una nueva experiencia, entonces a veces estamos molestos y yo les hago con algún comentario, me río, le pido perdón, él se ríe, me dice está bien, no importa y nos reímos y nos seguimos riendo con eso, entonces es como tal vez ver las cosas de la dimensión de las que son, o sea, no todo es tan trascendental ni tan dramático, sino es como mi carácter va a tener que ser formado, entonces, ¿por qué no ayudar a que se forme? ¿Sí? Como seguir formándolo con mis emociones, con mis impulsos, que a veces no dejo de sentir, pero que simplemente los transformo y ser real con eso. Yo le digo a él, a mí me molesta mucho esto.
me molesta mucho eso y a mi mamá también con discusiones que hemos tenido, yo le digo, a mí no me gusta esto. Y es como ser real con eso, ¿no? Porque uno tiene que comprender cuál es la razón del impulso, porque si es una razón injustificada, entonces es como todo un proceso que ha venido surgiendo, como en mi caso, desde hace muchos años, por lo mismo, porque siempre he estado trabajando en muchos equipos de trabajo. Y pues la comunicación es algo esencial, el dominio de la lengua es algo esencial. Aunque a veces yo voy y hablo con mi mamá y le digo como, no, eso me parece mal porque esto y esto, pero incluso me estoy desahogando en un lugar seguro, donde sé que ella me va a decir, pues está mal que pienses esto, o está mal que lo menciones, que lo opines de esta manera, o entiendo cómo te estás sintiendo, pero igual, ¿qué debes hacer tú? Entonces, como que siempre, aunque me siento así como a punto de estallar, estallo como en lugares seguros y como intencionales, porque yo podría estallar con cualquier persona, pero yo estallo con personas sabias que me van a decir, bueno, entonces, ¿qué tan sabia vas a hacer en esto? Y eso son como cosas buenas porque me ayudan a ser como más práctica en las acciones en las que me debo desenvolver. Entonces es como básicamente eso. Muchas gracias, ha sido una participación muy nutrida, muy nutrida. Yo solamente quiero dejar una idea para que ustedes se lleven y continuar el próximo domingo. Algunas preguntas para que ustedes planeen en pensar. Miren cómo va cogiendo esto, ¿no? Nuestros pensamientos se vuelven palabras, nos queda claro, pero podemos planear nuestros pensamientos. Si yo planeo mis pensamientos, probablemente puedo planear lo que voy a decir. Preguntas para meditar. ¿Cómo detenernos al hablar? ¿Cómo examinamos lo que debemos de decir? Es decir, el contenido. ¿Cómo determinamos con quién estoy hablando? A veces se nos olvida en medio de la discusión con quién estoy hablando. Y no estoy diciendo que sea una persona superior, pero se nos olvida con quién estoy hablando. ¿Cómo y cuándo hablarle? ¿Saben que todos esos interrogantes tienen una sola respuesta? La respuesta es sabiendo qué está diciendo la otra persona. De otra manera, para eso hay que escuchar. Sí, ya lo han expresado, quiero redondarlo así. Entonces tenemos una tremenda tarea por delante, tenemos que ejercitarnos y esto va a ser de todos los días, aprendernos a callar cuando debemos hacerlo, pero pues esto ya sabemos que lo más interesante para aprendernos a callar es aprender a escuchar. Y si aprendemos a escuchar probablemente vamos a decir algo inteligente después que edifique, pero tenemos que aprender a escuchar, escuchar al espíritu, escuchar nuestra pareja, escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestros padres. Tal vez es necesario escuchar a nuestros hermanos y mucho tenemos que escuchar a nuestros discípulos. Pero tenemos que aprender a escuchar desde su corazón. Saber qué es lo que el Espíritu quiere decir, lo que mi pareja quiere decir, lo que mi hijo quiere decir, lo que mi padre quiere decir, lo que mi hermano quiere decir, lo que mi amigo quiere decir, lo que mi discípulo quiere decir. Y eso va a ser un ejercicio muy bonito. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Ya vimos qué debemos decir. Ahora vamos, qué debemos hacer. Será tema del próximo domingo. Les amo mucho. Se cuidan. Maravilloso. Voy a pedirle el favor a Laura Vanegas que por favor nos haga una oración de cierre y Joefra, mientras la gente se va desconectando, por favor nos guías en una canción. Laurita, te escuchamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos por este tiempo en el que ha sido expuesta tu palabra y nosotros hemos podido aprender de ella, Señor.
Gracias por los pastores, porque tú has puesto, Señor, en su corazón que compartan con nosotros tus conocimientos y así nos nutrimos. Que esta palabra que ha sido sembrada en nosotros hoy, que este conocimiento quede no solo en nuestro pensamiento, sino que como ellos nos han enseñado lo podamos llevar a la práctica. Que nuestra conducta, Señor, sea un buen referente de que nuestros pensamientos están siendo cuidados por nosotros mismos, planificados y puestos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, guárdanos en esta noche. Nuestros sueños, Señor, quedan en tus manos, como escribió el salmista. Nos acostamos y en paz dormimos, Señor, porque tú nos mantienes seguros, porque en ti está nuestra confianza, Dios. Muchas gracias te damos una vez más. Toda la gloria y honra para ti. Que nada sea un obstáculo para que nos podamos reunir en esta próxima ocasión, el domingo, Señor, y que podamos estar meditando durante todo este tiempo en las preguntas de reflexión y en lo que hemos aprendido en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.